mundo, que claro, en esto de los intercambios y todo, hay tanto chisme, hermano, y tanta bajeza de tomar fotos y hacer fotomontajes. No me interesa a mí nada de eso. Me interesa la parte bíblica, y ahora voy a citarte lo que un joven de la luz del mundo, que verdaderamente te felicito, Aminadab, si estás escuchando este video, porque eres de los pocos miembros de la luz del mundo que plantea su doctrina y en su nick pone su nombre y su fotografía. Los demás, la gran mayoría, son nicks falsos y no sabemos en realidad quién está escribiendo detrás del ordenador. Y no estoy hablando de los disidentes, porque cuando tú sales en contra o descubres que te han engañado en una secta, no puedes hablar abiertamente, y a ti sí te entiendo, porque te van a presionar tu padre, tu madre, tu esposa por ser disidente, y eso lo entiendo, ¿no? Pero no entiendo a los que militan dentro de la luz del mundo y no dan la cara cuando enseñan su doctrina. Pero mis respetos para ti, Aminadab. Aminadab Guzmán puso un post y dice: ¿y por qué no? ¿No puede haber apóstoles hoy en estos tiempos? Dios es absoluto y no le pide parecer a nadie. Y luego ya él expone su tema, ¿no? Tema: la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no puede ser limitada por el pensamiento humano, dice Aminadab. Dios es ser único, nadie lo supera, no está sujeto a nada ni a nadie. Él es absoluto en todo. Lucas 11:49, y esta es la parte que quiero explicarle a Aminadab y a todos los que nos están escuchando, porque este texto lo usan para tratar de decir que hay apóstoles modernos, aparte de los 12 y aparte de Pablo. Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, punto y coma, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, coma, Biblia Reina Valera. Él no pone el contexto, no pone todo lo demás, y ya empieza a explicar: la sabiduría de Dios planeó todas las cosas sin faltar una de ellas, y expresó en una forma contundente, con la expresión futura: les enviaré profetas y apóstoles. Y luego dice así: no se limitó a 12 apóstoles únicamente, dice Aminadab, aunque en su principio ese era el número de los que se conocían como apóstoles, entre ellos Judas Iscariote. Luego dice ya que después el Señor se reconocen a Matías, y hay otro párrafo aquí: pero Dios en su bondad quiso extender su misericordia hacia los gentiles, y en su sabiduría plena ya tenía un destino para dos hombres, uno que aunque judío pero ciudadano romano, es a saber Saulo de Tarso, el cual se le conoció con el nombre de Pablo. Pablo fue llamado al apostolado y Bernabé. Bueno, surge unas preguntas: ¿qué alcanzó? ¿Qué acaso no bastaban los 12 para predicar el evangelio? Si ya existían 12, ¿cuál fue la necesidad de levantar a Pablo y a Bernabé? Dios no está limitado a épocas y tiempo, no está limitado bajo razones humanas ni apegado a letras o escritura alguna. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Y ahora voy a la conclusión. Hoy déjame decirte que Dios en su sabiduría anunció en su presciencia el advenimiento de 3 mensajeros. Él se refiere a Joaquín, a Aarón, se refiere a su hijo Samuel y a su nieto Nazón, ¿no? Anunció en su presciencia el advenimiento de 3 mensajeros en estos tiempos con el evangelio eterno, para predicarlo a toda criatura. Aquí está citando el ángel de Apocalipsis. Bueno, no sé si los 3 estaban en este ángel, ¿no? Y te puedo asegurar que yo conozco en estos mensajeros del Dios vivo. Conozco a estos mensajeros del Dios vivo. Dios es incuestionable, porque a Dios así le place hacer sus cosas. Estoy a sus órdenes. Bueno, quiero comentar la parte bíblica, como Aminadab lee un texto, no lee el contexto, lo tuerce. Vamos a Lucas 11:49.
Lucas 11:49. Y yo quiero demostrar así rápidamente cómo es imposible que la iglesia tenga su fundamento en una dinastía de hombres. Algo parecido ha planteado la Iglesia Católica, poniendo la carga sobre el apóstol Pedro y de ahí inventándose una sucesión apostólica. Lo mismo ha hecho la Luz del Mundo. Primero de una manera ridícula, diciendo que por 1800 años no hubo palabra de Dios ni nada, hasta que llegó Eusebio, y ellos tienen su inicio, según ellos, en Eusebio para acá, y confían en esta familia Joaquín para que sean los intermediarios entre Dios y ellos, ¿no? Pero vamos a ver cómo se tuerce la escritura. Lucas 11:49. Siempre que tú oigas algo que se predica, por favor lee el contexto. Fíjate si el texto está diciendo lo que el individuo dice. Lucas 11:49. Palabras de Cristo. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Pues sí, y él ya se inventó que esto traspasa hasta los tiempos modernos, donde se levantaron tres. No fundamenta el apostolado de Eusebio para nada, pero según él está usando este texto porque Cristo dijo que enviaría, ¿no? Y que nadie le puede alegar al Señor, él en su sabiduría. Pero si tú lees atentamente desde el verso 48, el Señor está hablándole a esa generación y los está regañando. Verso 47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los que mataron a vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Le está hablando a los escribas y fariseos de ese tiempo, ¿no? Por eso la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles. No dice apóstoles nada más, y él te presenta tres, no, van incluidos dos. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Escuche bien, punto y coma. Aminadab nada más puso el verso 49. Pero la escritura te sigue diciendo: para que de esta generación, hablando de la generación de Cristo, sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo que será demandada de esta generación. Entonces, estos profetas y apóstoles que el Señor enviaría se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a los 12, se está refiriendo a Pablo. Mira, cuando quieras determinar lo que un texto te está diciendo, busca los pasajes paralelos, por amor de tu alma. Mira lo que consignó Mateo. Vamos a Mateo 23. Y a mí sí me interesa la escritura, hermanos. Me interesa ver cómo lo entiende, cómo lo plantea la persona. Porque la escritura es la escritura. Mateo 23, las mismas palabras, el mismo suceso, pero el pasaje paralelo termina por sacarte de dudas. Mateo 23. Fíjense bien, desde el verso 33. Es el mismo relato, pero ahora consignado por Mateo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros, anota por favor, profetas y sabios y escribas. Ya incluye sabios y escribas, y no dice apóstoles. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas.
Se está refiriendo ahí a los 12 que va a enviar. Se está refiriendo a Pablo, se está refiriendo a los profetas, a los predicadores como Esteban, que lo mataron después. No se está refiriendo a quien te enviaría en tiempos modernos, unos aparte de los 12. A unos crucificaréis, y creo que a Pedro, dice la historia o la tradición, que fue crucificado. Cristo dijo, cuando seas más viejo, otro te ceñirá. Yo no sé si crucificarían a Aarón, o si crucificaron a Samuelito, o si van a crucificar a Eusebio. Perdonen, pero se juega con los textos y la gente que no sabe dice, mira, aquí están autorizados los apóstoles modernos. No, señor. Pero sí le dijo el Señor a Pedro, cuando seas más viejo, extenderás tus manos, y el escritor sagrado pone, esto dijo dando a entender con qué muerte había de morir. Es decir, sería crucificado. A otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Se está hablando de la predicación, por supuesto, a los judíos, y se está hablando de la zona de Israel. No se está hablando de apóstoles modernos, más allá de los 12, por favor. Porque la amenaza es para esa generación, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Obviamente se refiere a los 12 y a toda la zona de Judea. Bueno, queda claro que Aminadab ha sacado de contexto las palabras y al final concluye que por eso tiene base para creer en 3 hombres modernos de Guadalajara, que es una dinastía en los cuales él dice, pues yo conozco a los enviados de Dios, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa, porque no ha demostrado nada y ha torcido un texto, y que para beneficio de todos nuestros hermanos les estoy explicando, para los que no saben, cómo sacan de contexto las palabras de Cristo